Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. Aquí he estado echando unas cuentas. ¿Interesa ser camionero? ¿No interesa ser camionero? Esto es lo que tenemos que hacer. Arrancamos. Bueno. Un nuevo vídeo donde os quiero, sobre todo a los que os estáis sacando los carnés y todo ese jaleo y han vendido la moto de que esto es súper chuchi, chachi, chechi. Mirad dónde estoy, ¿vale? Mirad dónde estoy. Un área enana. Lo que veis ahí al fondo, detrás de mi dedo, es la Volvo de coches, y la Volvo de camiones la tengo detrás, pero no, está muy atrás. Bueno, estoy en Gante, Gen, en Bélgica. Hago 24 horas aquí, pero mirad dónde estoy, ¿vale? De momento los baños de esa gasolinera están cerrados, ¿eh? Tócate los huevos. Qué guay, ¿eh? Anotadlo también, por si acaso. Bueno, vamos a echar cuentas porque muchos me preguntáis... Bueno, muchos no, 4 o 5 me preguntáis, oye, ¿cuánto te puedes gastar? ¿Cuánto no te puedes gastar? Y yo he echado una cuenta a la vieja. Esto, por supuesto, quedan muchos factores por meter, pero os pillo lo básico, ¿vale? Y vamos a empezar con internacional. Internacional. He tirado algún precio a la alta y un precio a la baja, ¿vale? Y normalmente en Francia. Y es lo que yo hago, que son 13 días más o menos fuera, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un desayuno, una comida y una cena. Si tenéis la manía de hacer las tres cosas, pues os puede salir más o menos los 26 días que estéis fuera por unos 884 pavos. 34 euros el día, las 2 semanas, porque el 14 y el 15 normalmente pues ya llegaba a casa, ¿vale? Entonces, bueno. Y los 26 días, que normalmente sí que se están fuera, pues te saldría por 884 pavos. A un tío que más o menos le están dando 2.800 euros haciendo internacional, y aquí he tirado ni para ti ni para mí, porque pueden ser 100 euros más o 200 euros más, según la empresa, según lo que camines, porque como vamos a kilómetro, pues es lo que tenemos. Pues si le restamos, pues te quedan al mes 1.916 euracos, sin estar en tu casa, por supuesto. Bien, aquí me diréis, no me interesa nada. Estos son números más o menos reales, ojo. Pero vamos a hacerlo más real todavía. Nos vamos a volver unos huraños y aquí tenemos lo que solemos hacer. Y tampoco es 100% cierto, porque la comida no comes de restaurante. A lo mejor te pegas un homenaje de alguna hamburguesa o alguna mierda de estas, pero no comes de restaurante. Pero bueno, vamos a decir que desayunamos en el camión, comemos en un bar y cenamos una latita de atún, No os riáis con esto. Los que estéis en la autoescuela, no os riáis. Los que son veteranos ya me entienden a mí. Bueno, pues ¿cómo sale esto? Pues mira, esto sale un poquito más asequible, a 468 al mes, que no son, que se me escapa el dedo, los 884, ¿no? Esto ya es un poquito más, hostia, o sea, un poquito menos. ¿Cómo te quedaría la cuenta, amigo? Pues mira, un tío que cobra 2.800 ya se gasta menos en comer y ya puede llevar a su casa, 2.300 pavos. ¡Qué guay, ¡Qué guay! Repito, sin estar en casa, etc. Ojo, aquí, de momento, no he puesto ducharse. No he puesto ducharse. Porque un día te ducharás y 2 no, seguramente. Es que ni en verano. ¿Por qué no he puesto ducharse? Porque digo, mira, si pongo ducharse ya la gente no se va a montar más en la vida en un camión. Que es lo que deberían hacer. Pero bueno. Y desde aquí, si alguien sabe de encofradores, déjamelo en los comentarios, porque yo soy oficial y oye, lo mismo hacemos negocio. Dicho esto,
No he puesto ducharse porque suelen ser 3-4 euros la ducha. Toma castaña. Si tienes la mala costumbre de ducharte un día sí, un día no, pues bueno, podéis echar la cuenta vosotros mismos. Ojo, Bélgica y Holanda tienen, y bueno, Alemania también tienen curiosidades, que además los baños hay que pagarlos. Es decir, con el fin de que tú consumas algo, pues hay un torno, echas un eurito, unos son 70, otros 80, otros 90 céntimos por ir al baño, y luego te sale un ticket que tú puedes, te pueden descontar de lo que compres en tienda, ¿vale? Si te vas a tomar un café, pues ni tan mal, pero ¿y si no? Casi un euro por ir a hacer pis o popó. Qué guay, ¿eh? Eso tampoco lo he contado. Tampoco lo he contado. Bueno, y estos números, más o menos, es aquí en Francia, que es donde más controlo los precios. He puesto la cena a 10 pavos porque un bocadillo. Bocadillo, un cacho de hamburguesa y a correr, ¿eh? O sea, hamburguesas de las baratas esas que hay para ahí. O sea, por eso he puesto 10 euros. Por eso, uno le subió un poco, otro le baja un poco. A ver, esto no es que le haya subido mucho. 18 pavos más o menos es lo que vale comer. ¿Vale? Y 6 euros es lo que vale desayunar. Un café con leche y una napolitana. En un área de servicio. ¿Vale? O sea, que tampoco me he ido muy lejos. Igual que aquí, o sea, no me he ido muy lejos. Bueno, repito que falta la ducha. Falta la ducha. Y esto es internacional. Repito que aquí, en tu sueldo, ahí va ya todo. Esto es más o menos, que no te duermas en carretera ni nada de eso. O sea, y estando fuera los fines de semana, claro, que te dan una propinilla para eso, para que tengas para ducharte. Con la propina diréis, bueno, si ¿cuánto te dan de propina? Yo qué sé, pues mira, 50, 70, depende de la empresa, ¿vale? ¿Te sobra? Sí. Si te gastas eso al día, con 50 euros, por ejemplo, sí que te sobra, ¿no? Pero, ¿y el estar aquí? ¿Eso no se paga? Una cosa es la dieta y otra cosa es estar aquí. La pernocta, que tampoco le he puesto. Pero bueno, hacer de perro guardián, que yo llamo. Vamos al nacional, porque diréis vosotros, vale, eso es el internacional. Vamos al nacional. ¿Qué cuenta he echado con el nacional? Perdona que me muevo porque es que lo tengo a pulso. Bueno, aquí también he redondeado un poquito para arriba, un poquito para abajo. Tenemos los desayunos como a 3 euros. Euro para arriba, euro para abajo, 3 euros más o menos. Un desayuno con una napolitana, por ejemplo, una tostadita o lo que sea. La comida normalmente está entre 12 y 15. Ahí le he dejado en 15. ¿Vale? Porque una vez lo comerás a 12, pero la mayoría de las veces te vas a acercar a 14 o 15 pavos. Y la cena, pues a 10 euritos también, porque no vas a comer menú. Por ejemplo, te vas a coger un bocadillo, algo que no sea menú, porque si no pondríamos otros 15 pavos. ¿Cómo sale esto? Pues mira, esto sale así. Más o menos he puesto 6 días. 6 días, porque se supone que el nacional vas a estar todos los fines de semana en tu casa. Por eso he puesto 6 días. ¿No? Que son los que al final trabajamos. ¿Que quieres poner 5? Pues pon 5. Pero bueno, la cuenta con 6. Te va a 168 a la semana y 672 al mes. Un dinero, ¿eh? Un dinero. Para un tío que le están dando también un todo incluido de 1.200 euros limpios para su casa, si quita lo que se gasta en comer, le queda este pedazo de sueldo de 1.500 euros. Toda la semana fuera de casa, 1.500 euros. En un camión, durmiendo en un camión. Aquí tampoco he puesto ducharse. No he puesto ducharse tampoco, Tampoco he puesto el café de media mañana o el de media tarde. Que si te tomas un café, pues son 2 euros. ¿Vale? Más o menos. Entonces tampoco lo he puesto. Pero mira, 1.528 euros. Con una familia ahora mismo con 1.500 euros no vive. A cómo está el tema ahora mismo, cómo están los precios ahora mismo, no vive 1.500 euros. Bueno, vamos a hacerlo con la versión rácana. Y desayunamos en el camión, porque tenemos tostadora, tenemos cafetera. La comida, venga, la vamos a seguir igualando. Vamos a comer todos los días como un señor. Y la cena, una latita de atún. Repito, no riáis. No riáis.
que bueno, aquí casi se me escapa el boli y he puesto un 15. Por 6 días, pues son 90 euritos a la semana. Ya ha gastado menos. Aquí tenemos la diferencia. Se me escapa el dedo otra vez. Aquí tenemos la diferencia. 90 y 168 a la semana. Hay una gran diferencia. Por 4 semanas son 360 euros al mes. ¿Vale? 360 euros al mes. Un tío que le están dando 2.200, un todo incluido. Si le quitan los 360 al mes, queda un poquito más alto. 1.840 euros al mes. Y solamente tienes que hacer esto. Estarte en el camión, cena una mierda y come. Bueno, aquí puedes permitirte el lujo de comer una vez al día. A ver, esto no son todas las empresas, no nos engañemos, pero sí son la mayoría. Y ahí nadie me lo puede decir que no. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, ¿qué he hecho? Pues he hecho la cuenta de la vieja. ¿Merece la pena el nacional? ¿Merece la pena internacional? Pues obviamente lo que tienes que ver son tus gastos en tu casa, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los sueldos más o menos y hay una pequeña diferencia de casi 500 euros, ¿no? Esos 500 euros, pues bueno, los tienes que son 500 pavos, los tienes que ver, pues bueno, a ver, esto es siendo miseria, ¿eh? Esto es siendo miseria. Cuidado. Porque si os hago la cuenta de no ser miseria, nos echamos a llorar. ¿Vale? Esto es la cuenta de ser miseria. O sea, de esto, de la lata de atún. 492 euros de diferencia. Aquí, repito, no he vuelto a poner las duchas y varios conceptos más como el café de media tarde, o yo que sé, o que te pegues un homenaje y hoy digas desayuno, comida y cena, ¿vale? Esto es miseria. Y bueno, pues aquí he puesto que no estás en casa, que si estás en casa y cositas así que todos pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues mira, donde estoy yo ahora, a estar en el sofá de mi casa tranquilamente, ¿no? Hace mucho. Entonces, bueno, estas son las cuentas muy acercadas a la realidad. Y ahora yo os digo, ¿os montaríais en un camión? Todo depende de las cuentas que tengáis en casa, pero que tengáis en cuenta esta pedazo de escritura, porque se acerca mucho a la realidad. Espero que os guste, dejad comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.